Lazo declara el estado de excepción en el Ecuador para frenar la delincuencia y el narcotráfico. Las Fuerzas Armadas van a las calles. Tema polémico. Los altos niveles de inseguridad que vive el Ecuador generan la reacción del gobierno. En cadena nacional, el presidente de la República, Guillermo Lasso, decretó la noche de este lunes 18 de octubre el estado de excepción por grave conmoción interna en todo el territorio nacional por el plazo de 60 días. Según anunció el primer mandatario, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional llevarán a cabo controles de armas, inspecciones, patrullajes las 24 horas del día, requisiciones de droga, entre otras acciones. Daremos a las fuerzas del orden el respaldo necesario para llevar a cabo su lucha contra el crimen, puntualizó. En el decreto ejecutivo, el gobierno dispone la movilización de las Fuerzas Armadas en las provincias de El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha y Sucumbíos para complementar las funciones de la Policía Nacional. El presidente Lasso anunció además que se creará una unidad legal para la defensa de los miembros de la fuerza pública que combatan a la delincuencia. Previo a este anuncio, en la tarde, el presidente Guillermo Lasso designó al militar en servicio pasivo Luis Hernández como nuevo ministro de Defensa tras la renuncia de Fernando Donoso. El nuevo ministro de Defensa fue parte del Consejo de Participación Transitorio liderado por Julio César Trujillo. Además, fue asambleísta constituyente en el 2007. Además, pero en esta misma jornada, el ex legislador Galo Lara y su pareja Carolina Llanos recibieron un acto de desagravio por parte del presidente Guillermo Lasso y su esposa tras haber sido declarados inocentes en el caso Quinsaloma. En Pichincha opina, comenta Alexis Moncay. 7 de la mañana con 11 minutos. Brevísimo, empiezo por esto último. A ratos parecería, como lo sucedido con Galo Lara, que el gobierno del presidente Guillermo Lasso es nada más que la continuidad de su antecesor, de Lenín Moreno. En el caso que corresponde a estos dos personajes que han sido recibidos ayer casi que con honores en el Palacio, hubo hasta una sentencia judicial. No se trata de un proceso de persecución política, sino de un delito común y de un triple asesinato que además incluía a un menor de edad, a un niño. Finalmente son siempre ustedes quienes van a sacar las conclusiones. Lo único que yo veo acá es un afán de permanentemente mediatizar hechos que se relacionan con lo malo que pudo haber sido Correa en muchas cosas, o el correísmo. Nada más. Seguimos con el mismo encuadre, seguimos repitiendo las mismas prácticas. Con torpezas como la sucedida el día de ayer en Guayaquil. Y hay una anécdota de mis vacaciones y en mi paso por Guayaquil que me había olvidado de comentarles. De paso les voy a contar para después meternos a hablar sobre el tema del decreto presidencial y la seguridad. Ayer resulta que un buque de la Armada brasileña se estrella contra uno de los puentes que unen Guayaquil con la isla Santay. Es decir, hay un piloto en el barco que no ve que había un puente, pero la culpa es del puente. Y más que del puente, la culpa es del que construyó el puente. Porque a nadie se le ocurrió que habría que levantar el puente para que pasen los barquitos. Y esto no pasó solo ayer, pasó ya antes. Pero claro, siempre está bien echarle la culpa a Correa por todo lo malo que pasa en este país, aunque el hombre haya dejado de gobernar el Ecuador hace 5 años, o aunque el capitán de un barco haya estado distraído el momento en que su bote se estrella contra un puente. Pero la culpa no es ni siquiera del puente, sino la culpa es de Correa. Lo de este país, en serio, y lo de ciertos analistas de redes sociales ya rayan lo ridículo, pero para eso están ustedes, para que sean cada vez más críticos, para eso estamos nosotros también, para hacerles caer en cuenta de las ridiculeces de sus argumentos. Pero ese es el país que tenemos en la actualidad, ese es el país en el que vivimos, ese es el país que tenemos que mejorar, ese es el país que tenemos que cambiar, porque yo no quiero quedarme con un país en donde le echamos la culpa a un puente porque hay un piloto distraído, ¿no es cierto? O no quiero quedarme en un país en el que le estamos echando la culpa de que cae un rayo a un tipo que dejó de gobernar hace 5 años. Yo no quiero seguir en este país. Entonces,
también es un tema de responsabilidad compartida entre ustedes y nosotros, ¿no es cierto? Así que aquí vamos a estar mientras sigamos siendo inconformes. Gloria dice, lindo sol, el que entra acá. Sí, estaba tenaz del sol. Nos choca el reflejo de los vidrios del edificio de enfrente y entra unos rayitos de sol, mi querida Gloria. Muy bien. La delincuencia no da tregua en el Ecuador y durante el último fin de semana o al cierre del fin de semana vimos un acontecimiento que enlutó al país porque una bala perdida en una balacera por robar cerca de una heladería, nada más y nada menos que esa bala perdida cegó la vida de un niño de 11 años. Pero lo que ha pasado con Sebastián ha pasado también con un montón de personas que han sido víctimas de la delincuencia. Aquí nosotros comentamos y también lamentamos lo que había sucedido en Quito hace algunas semanas atrás, cuando a una mujer, por asaltarle junto a su esposo, le propinaron un tiro a sangre fría en el sur de la ciudad capital. Y hemos sido críticos también porque mientras a los ecuatorianos en los centros comerciales, en los restaurantes, en las calles, en las plazas, en los lugares públicos, en nuestros propios autos, en nuestras propias casas, porque además a los delincuentes les importa un comino, ellos entran nomás a robarte en tu casa, te desvalijan, te vacían la casa, les da igual. Ellos no se conduelen de absolutamente nada. Entonces mientras a los ecuatorianos nos están matando y nos están robando, nosotros tenemos un gobierno, una asamblea y unos actores políticos que están en una permanente disputa por ver quién es el más poderoso y quién es el que impone su ley. Bueno, resulta que ayer el presidente ha tomado algunas decisiones que tienen que ver y se relacionan con la seguridad. Una de ellas es emitir un decreto mediante el cual se declara el estado de excepción en todo el territorio nacional, y ahí hay algunos analistas jurídicos, gente que es conocedora de la materia legal y constitucional, que da cuenta de las contradicciones que tiene este decreto aparentemente, y por lo que veo otra vez, como pasó con la ley creando oportunidades, mal elaborado por el Ejecutivo, que podría provocar que cuando llegue a la Corte Constitucional, la Corte no dé paso. El doctor Gustavo Chiriboga, asesor legislativo, abogado, conocedor de materia constitucional, dice: la Corte Constitucional no debería dar paso al estado de excepción por varias razones. El alcance territorial de las medidas es de carácter nacional, eso dice en el artículo 1 del decreto, pero se aplica en ciertas provincias, eso dice en el artículo 2 del decreto, vaya, ¿no? No señala cuáles derechos se restringen, y el uso de las Fuerzas Armadas para seguridad interna, eso no está permitido en la Constitución. Esto señala Gustavo. Ahora veamos qué es lo que dice un colega de Gustavo, el doctor André Benavides, quien señala algo bastante parecido. El decreto de estado de excepción por inseguridad probablemente se caiga en la Corte Constitucional por ser contradictorio. 1. Ámbito territorial nacional con medidas de carácter provincial. Hay una contradicción entre lo que dice el artículo 1 y el artículo 2, ya lo vamos a dar lectura para que ustedes se den cuenta de lo que estamos diciendo. Y 2. La fundamentación con carácter nacional sin justificar los índices de carácter provincial. Pero veamos qué es lo que dice el decreto. Antes, me decía la Meli, tenemos un video del presidente Lasso. Escuchemos al presidente, porque siempre está bien también escucharle al primer mandatario para de ahí nosotros ir desmenuzando todo el comentario con respecto de lo que dijo el jefe de Estado y lo que dice el decreto y lo que dicen hoy los analistas jurídicos. Escuchemos a Guillermo Lasso. Somos un país muy diverso, pero todos tenemos algo en común. Queremos un Ecuador seguro para vivir tranquilos. Sin seguridad no hay desarrollo. Sin seguridad no habrá creación de oportunidades posible. Juntos, escuchándonos mutuamente, trabajando coordinadamente, venceremos. El cambio se concreta así, a través del encuentro, de la voluntad conjunta de todos los ecuatorianos para unidos vencer este enemigo común. 7 de la mañana con 19 minutos. Creo que
todo el país está de acuerdo con usted, presidente. Somos un país diverso, pero todos queremos también algo en común, que es tener un país seguro para vivir tranquilos. Sin seguridad no hay desarrollo, sin seguridad no habrá creación de oportunidades. Totalmente de acuerdo. El problema es que ese país que es inseguro y ese país que no nos permite vivir con tranquilidad es el país que usted está gobernando. Y yo como creo que con leyes, con la aprobación de leyes, así por inercia, no se generan nuevas plazas de empleo, también como pensaba en la consulta popular de mayo del 2011, cuando gobernaba Correa, pienso exactamente lo mismo hoy, porque digamos mi forma de pensar no ha variado. Yo no creo que la seguridad del país, como se vendió en esa época, se cambia o se mejora con una simple consulta popular, y tampoco creo que la seguridad del país se cambia o se mejora con un decreto que a la hora viene a convertirse en una suerte de pirotecnia política, de venta de humo. ¿Y por qué digo esto? Porque además el presidente comete estos errores que han señalado los abogados. Y vamos a revisar con ustedes. Artículo 1 del decreto emitido el día de ayer. Declárese el estado de excepción por grave conmoción interna en todo el territorio nacional por el plazo de 60 días desde la suscripción de este decreto ejecutivo. Este estado de excepción se fundamenta en las circunstancias que han afectado gravemente los derechos de la ciudadanía debido al aumento de actividad delictiva. La declaratoria de estado de excepción tiene como finalidad precautelar los derechos de las personas en Ecuador. Asimismo, tiene como finalidad controlar las circunstancias de inseguridad que se han generado, restablecer la convivencia pacífica y el orden público. Esto es fundamental, ya les voy a decir por qué. Pero el primer párrafo dice: declárese el estado de excepción por grave conmoción interna en todo el territorio nacional por 60 días. ¿Qué dice el artículo 2? Disponer la movilización de fuerzas armadas en las provincias de El Oro, Guayas, Santa Elena. Santa Elena, por cierto, es sin H, José Hernández de los Cuatro Pelagatos. Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha y Sucumbíos. Son 9 provincias de 24 que tiene este país. Entonces no es todo el territorio nacional. Para complementar las funciones de la Policía Nacional, entran a operar las Fuerzas Armadas. El control operativo en los ámbitos requeridos de seguridad ciudadana, protección interna, prevención del delito y orden público, así como la función de realizar operativos de control, registros y requisa en casos de porte de armas y sustancias sujetas a fiscalización. Las Fuerzas Armadas, para la ejecución de lo ordenado en este decreto ejecutivo, en todo momento actuarán en coordinación con la Policía Nacional. Vamos a ver cómo operan estas dos instituciones juntas. En el resto de provincias, la Comandancia General de la Policía Nacional coordinará acciones con las entidades públicas en territorio para reforzar vigilancia y prevención del delito. ¿Con cuáles entidades públicas nomás va a coordinar acciones en materia de seguridad la Policía Nacional? Demasiado amplio. De considerarlo necesario, la Comandancia General de la Policía Nacional solicitará al presidente de la República que extienda la movilización de Fuerzas Armadas a otras provincias. Contradictorio, si la declaratoria de estado de excepción es en todo el territorio nacional, ¿cómo es que el presidente va a disponer que se movilicen las Fuerzas Armadas solo por pedido de la Comandancia de Policía? Además, la Comandancia de Policía le va a pedir al presidente: necesito que me mandes tropas del ejército, y los militares van a ir corriendo porque así lo ordena la policía. Es del Ecuador de hoy, ¿no? Vamos a ver si eso no genera también alguna serie de divergencias, de diferencias que ya son de hecho históricas y profundas entre estas dos instituciones, pero bueno. Artículo 3. Los operativos y tareas que realicen las Fuerzas Armadas en ejecución de este decreto serán siempre en coordinación con la Policía Nacional y se darán únicamente durante la vigencia del estado de excepción como respuesta excepcional y temporal ante los hechos delictivos que lo fundamentan. Artículo 4. En los casos que durante el estado de excepción de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional aprehendan a las Fuerzas Armadas van a poder detener ciudadanos. Ojo, la seguridad interna del Estado, la seguridad pública, este tipo de operativos y de procedimientos no le está permitido constitucional ni legalmente a las Fuerzas Armadas. Ojo con eso. Acá también podría haber, como decían los abogados, alguna otra razón adicional por la prohibición que está establecida en la Constitución, que existe con respecto del proceder de Fuerzas Armadas a nivel interno, que podría echar abajo este decreto.
En los casos que durante el estado de excepción las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional aprehendan a personas cometiendo aparentes infracciones penales, deberán ceñirse estrictamente al debido proceso y poner al detenido a órdenes de la autoridad competente dentro de los tiempos que señala la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal. Sabrán los militares cómo proceder en estos casos cuando tienen que apelar a lo que dice la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal, es decir, tareas que les corresponden única y exclusivamente a la Policía Nacional. Wow, vamos a ver. Disponer al Ministerio de Economía y Finanzas que provea los recursos suficientes para atender el estado de excepción. Y quiero atar esto de la aprehensión a personas que sean encontradas en el cometimiento aparente de infracciones penales con el cierre del artículo 1. La declaratoria de estado de excepción tiene como finalidad precautelar los derechos de las personas en Ecuador, asimismo tiene como finalidad controlar las circunstancias de inseguridad que se han generado, restablecer la convivencia pacífica y el orden público. ¿Por qué lo ato? ¿Saben por qué? Porque hay amenazas y porque hay advertencias y porque hay convocatorias a manifestaciones y a protestas sociales.